Todos y todas, bienvenidos. Un gusto saludarles desde Good la morning. It is great to greet you from the Pan American Health Organization. Today is Thursday, April 20th, 2023. My name is Luciana Viegas, advisor in communication affairs. Today, we're going to talk about vaccination before the vaccination week, which starts in Latin America. This is an initiative. It's the most important initiative from PAHO to vaccinate people. Some observations and business remarks. The moderator will speak Spanish most of the time, but questions can be asked in English, Spanish, and Portuguese. Please give us your name when you're asking a question. You have the option of asking live questions, but please let us know so that we can open your mics. We will begin with the words of Dr. Jarbas Barbosa about vaccination coverage in the region, and then we will have a series of questions. We have today Dr. Daniel Salas, Executive Director of the Special Program of Immunization, and Dr. Margherita Ghizelli, Immunization Advisor for PAHO. And now over to Dr. Barbosa. Thank you very much. Good morning, everyone. The region of the Americas has always been a world leader in the control and elimination of diseases. In 1994, we were the first region in the world to eliminate poliomyelitis. And in 2016, we achieved the status of a measles-free region. In 2017, Haiti was the last country in the Americas to report a case of neonatal tetanus. However, our national immunization programs have suffered serious setbacks in the last decades. Cobertura de vacunación, de una financiación inadecuada para la vacunación y de una creciente reticencia a la vacunación vinculada, en parte, a la desinformación. La pandemia de COVID-19 exacerbou cada una de essas tendências. Como resultado, as Américas se enfrentam a uma crise iminente em torno a los serviços de vacunação. Em 2021, mais de 2,7 milhões de niños menores de 1 ano, es decir, 1 de cada 5 niños en la región, não receberam todas sus doses de vacunas, dejándolos suscetíveis a enfermedades como la polio, el tétanos, el sarampión y la difteria. À medida que salimos de los efectos devastadores de la pandemia, el riesgo de brotes nuevos y reemergentes en la región está en el nivel más alto de los últimos 30 años. Los ministerios de salud de nuestros países y territorios estão trabalhando estrechamente com a OPS e outros sócios técnicos e donantes para recuperar as taxas de cobertura de vacunação que nos protegeram no passado. Evento em particular ajuda a los países a manter a vacunação em la agenda política, a Semana de Vacunação em las Américas, cuja edição número 21 se celebrará del 22 al 29 de abril, juntamente com a 12ª Semana Mundial de Imunização da Organização Mundial de la Salud. A Semana de Vacunação em las Américas de este ano hace hincapié en la importância de que todas as pessoas de todas as edades recibam todas as doses de vacunas que necessitam e a las que têm direito. O lema dessa campanha é uma chamada à ação. Ponte al día, cada vacuna cuenta. Esse slogan nos recuerda que em todo o mundo, em todas partes e a todas as edades, pode beneficiar-se plenamente de las vacunas para ter uma boa saúde e bem-estar. Em los últimos 20 anos, a Semana de Vacunação em las Américas ha sido uma estratégia extraordinária para complementar os esforços de los programas nacionais de imunização. Desde sua criação, mais de 1.000 milhões de pessoas
de todas as edades han sido vacunadas bajo el paraguas de la semana. Solo el año pasado, 43 de nuestros países y territorios de la región participaron en la semana, llegando a más de 68 millones de personas con al menos una dosis de vacuna. Este año, esperamos alcançar a mais de 92 milhões de pessoas em toda a região. Também este ano, a Organização Mundial de la Salud celebrará a campanha The Big Catch-up, la gran puesta al día em espanhol. Se trata de um esforço de um ano de duração que a OPS vai liderar em las Américas para que os países se pongan al día com as imunizações essenciais tras os desafios da pandemia e retomem o caminho para garantizar que mais pessoas estén protegidas contra as enfermidades preveníveis. Agora vou cambiar para inglês. PAHO's and WHO's commitment to strengthen national immunization programs does not stop at this El event. compromiso de la OPS y la OMS para fortalecer los programas nacionales de inmunización no se detiene en estos eventos. En primer lugar, colaboramos estrechamente con los ministerios de salud para fortalecer sus programas nacionales de inmunización, mejorar y reforzar las operaciones de la cadena de frío en toda la región, crear capacidad entre los trabajadores de la salud y los funcionarios de inmunización y continuar ampliando el acceso a las vacunas. Además, durante más de 40 años, los fondos rotatorios regionales de la OPS han dado acceso a vacunas seguras y de calidad, medicamentos esenciales y suministros de salud estratégicos a precios asequibles para países y territorios. A través de estos mecanismos, los países y territorios participantes mejoran su poder adquisitivo en aproximadamente un 75% para obtener vacunas y esto garantiza la sostenibilidad de sus programas de salud esenciales. Por último, la OPS está invirtiendo en la producción de vacunas en nuestra región. En septiembre de 2021 seleccionó 2 centros, Synergium Biotech en Argentina y el Instituto de Tecnología de Inmunobiológicos Biomanguinhos de la Fundación Oswaldo Cruz Fiocruz de Brasil, como centros regionales para el desarrollo y la producción de vacunas basadas en ARN mensajero en un intento por abordar COVID-19 y los futuros desafíos de otras enfermedades infecciosas. En cada paso, la OPS trabaja con las más altas autoridades políticas y técnicas de nuestros Estados miembros y socios para modernizar los programas de inmunización e implementar enfoques innovadores para abordar mejor los desafíos de la pandemia. Debemos recordar que nuestros programas nacionales de inmunización son nuestra primera línea de defensa contra los brotes. El camino hacia la recuperación es largo, pero cada uno de nosotros puede hacer su parte para protegerse a sí mismo y a nuestros seres queridos y podemos empezar por recibir todas nuestras vacunas durante la semana de vacunación. Ponte al día. Cada vacuna cuentas. Gracias. Con antelación por correo electrónico. La primera pasamos a Blanca Valadez, que entiendo quiere hacer su pregunta en vivo. Blanca del Grupo Milenio de México. Blanca, ¿me escuchas? Sí, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días. Bueno, preguntarles ¿qué enfermedades prevenibles contra la con vacunación podrían propiciar, más bien, qué enfermedades podrían resurgir si no se da la vacunación adecuada en México por la caída de los programas de vacunación? ¿De qué tamaño sería el retroceso y si polio sigue siendo de alta preocupación y agregaría tétanos también? Gracias. Gracias, Blanca. Paso al director, doctor Barbosa. Gracias, Blanca, por la pregunta. Es una pregunta muy importante, no solamente para México, pero para todos los países de América Latina y del Caribe, todos los países de las Américas, porque como usted pregunta, hay un riesgo en este momento de que enfermedades que já estão eliminadas da região, como a poliomielite, ou que foram eliminadas em todos os países da região, como o sarampión, puedan regressar. Essa é uma situação que é muito fácil de compreender, porque essas enfermidades todavia não foram completamente erradicadas no mundo. Há muitos casos de sarampión todos os anos, em Europa, em África, em Ásia,
Y con toda ahora el intercambio de personas, viajes, transporte, no es difícil que una persona que se va para un otro país donde hay una transmisión de sarampión, por ejemplo, pueda traer de nuevo el virus para la región. Esto pasa casi todas las semanas. Tenemos importación, como lo llamamos, de casos de sarampión, que afortunadamente no producen brotes en todos los países, porque los niños y niñas están vacunados y tenemos una vigilancia muy activa para identificar inmediatamente y tomar todas las medidas para la contención de esa situación. El mismo puede pasar con la poliomielitis. La poliomielitis todavía no fue erradicada en el mundo. O sea, también puede pasar casos de poliomielitis de viaje, también pueden pasar casos de poliomielitis por cambios en el virus que se utiliza en la vacuna oral de la polio. O sea, la única manera de no dejar que se pueda tener de nuevo brotes que pueden levar a la muerte los niños y niñas, que pueden dejar incapacidades que van a tomar todas sus vidas, es exatamente garantizar que de nuevo se tenham altas coberturas de vacunação em todos os países, em cada um dos países, em cada província, estado, em cada cidade, em cada barrio. É muito importante ter não somente alto promédio de cobertura de vacinação em um país, pero garantizar que em todas as comunidades, efetivamente, as pessoas tenham acesso às vacinas. Isso, quizás, é dos maiores desafios que temos en la región en ese momento. Gracias, director. Pasamos a una pregunta de colegas del Caribe en inglés. Jermaine Abel, senior journalist at SK and Vibes News in St. Kitts and Nevis, asks, what is the rate of... Pregunta, ¿cuál es la tasa de vacunación general en St. Kitts y Nevis fuera de las vacunas contra COVID? La OPS ha visto una caída durante la pandemia y le preocupa esta tasa actual de vacunación. Hay otra pregunta, ¿cómo en vacunas como la triple viral en los pequeños estados de la región del Caribe, cómo han sido los números de estas vacunas y si le preocupa que haya desinformación? Para la doctora Giseli, muchas gracias por su pregunta. Los datos más recientes en St. Kitts y Nevis y en todos los territorios y países de las Américas vienen de 2021. Con base en estos datos, las vacunas que estamos monitoreando dentro de los programas de inmunización, tenemos una cobertura 99%, especialmente para St. Kitts, que es relativamente alto en comparación, y también es alto en otros países y territorios del Caribe también. Pero si miramos en general el Caribe, vemos que hay más de 11,000 niños menores de 1 año que viven en el Caribe. Uno de cada 10 no han recibido todas las dosis de vacunación. O sea que sí ha habido un impacto de la pandemia en las tasas de vacunación, lo cual deja a los niños vulnerables, y esto se debe a que los servicios no siempre son disponibles, y también se debe a que hay reticencia vacunal debido a la desinformación, y esto deja al Caribe abierto o susceptible a que haya brotes. Como estaba diciendo el director, en una región que vive mucho del turismo, esto es un problema especialmente grave en todos los territorios y países del Caribe. Tener la posibilidad de un brote es muy peligroso. La OPS está colaborando con los ministerios de salud y otros socios en la región del Caribe para mejorar las tasas de cobertura y para mejorar y diseminar la información que se entrega con respecto a la vacunación, que le llegue al público general y a los trabajadores de la salud. Muchas gracias, doctora Giseli. De TN23 pregunta, debido a la baja en el tema de vacunación, debido a la pandemia, ¿cuál es el panorama para Guatemala y cuáles son las enfermedades con mayor temor a que retornen a dicha nación y que se creía estaban eliminadas o controladas? Paso la pregunta al doctor Daniel Salas, por favor. Muchas gracias por la pregunta. En realidad, Guatemala ha estado trabajando también para elevar sus coberturas de vacunación. Es cierto que ha sido, como el resto de los países de la región, un país sujeto a ver una disminución en
los antígenos en las vacunas que se aplican en el país. Y consideramos que, como otros países, por ejemplo, el polio, el sarampión, la difteria, no estarían lejos de volver, pero por eso es importante siempre fortalecer el programa de vacunación y sobre todo hacer análisis estratificados, identificando y priorizando dónde están las zonas del país donde hay que recuperar de forma más importante y más rápida las coberturas de vacunación. Guatemala ha estado trabajando, el apoyo también de OPS se ha dado en diferentes áreas, por ejemplo, en la implementación de tableros de seguimiento de coberturas de vacunación, también en el apoyo a la implementación de brigadas móviles de vacunación con la participación de enlaces comunitarios y también se ha estado trabajando de la mano con líderes religiosos para fortalecer el posicionamiento, la importancia de que los programas de vacunación y los niños, los adultos, no pierdan sus dosis para mantener esquemas completos. Gracias, doctor Salas. Pasamos a una pregunta de Violeta Vilar, de la Web de la Salud en Panamá. Violeta pregunta, quisiéramos conocer la posición de la OPS con respecto a la decisión de la FDA de Estados Unidos de recomendar solo la bivalente, la vacuna bivalente. De igual modo, ante la recomendación de la OMS de considerar a los niños como prioridad de vacunación baja para COVID-19. Doctor Barbosa, por favor. Gracias. Gracias, Violeta, por las preguntas. Primeiro, sobre esse tema da recomendação de vacunas. Mire que as autoridades reguladoras, como a FDA, autorizam a utilização da vacuna e fazem estudos basados em dados de segurança, de eficácia, etc. Em Estados Unidos, particularmente, quem faz a recomendação para a vacunação são os Centros para a Prevenção e Controle de Enfermidades, CDC, por seu acrônimo em inglês. E Estados Unidos utiliza para a vacinação primária, sigue utilizando as vacinas monovalentes. Né? Estão recomendando aqui em Estados Unidos para os reforços a utilização das vacinas bivalentes. Cada país deve fazer suas recomendações com uma base que também leve em conta os benefícios das recomendações, porque quando se utiliza determinadas vacunas, você sempre tem que mirar qual é a disponibilidade, o acesso que tem o país para essas vacunas. Todas as evidências que temos hablam que as vacunas monovalentes têm uma alta capacidade de proteger contra as formas graves de COVID, contra as hospitalizações e contra as mortes. Assim, a recomendação que hace a OMS e a OPS é de que vamos a seguir a utilização das vacunas monovalentes que estão disponíveis. Países que têm as bivalentes, elas podem utilizar também em los reforços. Pero o grande desafio hoje na região de América Latina não é fazer câmbio de recomendação de uma vacuna para outra. O grande desafio, Violeta, são os milhões de pessoas, adultos maiores, com muitas comorbilidades, pessoas com o sistema imunológico comprometido, que todavia não ha tomado uma única dose da vacuna para a COVID, ou tomaram solamente a vacunação primária, pero não tomaram todavia reforço. Temos dezenas de milhões de pessoas nessa situação na região, e aí está o grande desafio. A recomendação da OMS, que também é importante, são bajo a los riesgos que tem cada grupo e subgrupos de ter uma forma grave de COVID-19. E os niños saludáveis são reconhecidamente um grupo de bajo risco quando se compara com os niños e adolescentes que têm comorbilidade, quando se comparam com os adultos maiores que têm comorbilidade ou os adultos muito maiores, né, maiores de 75 anos. Então, a recomendação da OMS para deixar claro, os niños entre os 6 meses e 17 anos, sem comorbilidade, necessitam tomar as vacunas, o que chamamos, né, o esquema primário de vacunação para a COVID-19, mas não há uma evidência forte nesse momento que necessitem de um reforço. Os niños nessa idade, entre os 6 meses e 17 anos, que têm alguma comorbilidade, problema de sistema imunológico, además de la vacunação primária, devem tomar um reforço. Essa é a recomendação que cada país la revisa e la adapta à sua realidade nacional. Gracias.
Perdón, director, muchas gracias por la respuesta. Pasamos a una pregunta de Gabriela Solorzano, de Fuentes Confiables en Nicaragua. Gabriela pregunta, ¿cómo valoran la situación de COVID en el país? ¿Existen más vacunas destinadas a Nicaragua? Doctora Giseli, por favor. Mil gracias por esta pregunta. Al momento, según los datos que recibimos al 6 de abril de este año, Nicaragua reporta una tasa de cobertura de vacunación contra COVID del 90,1% del país. Entonces ya cumplió con las recomendaciones de la OMS que recomendaban una tasa de cobertura de por lo menos del 70% de la población general. También se necesita felicitar a Nicaragua porque en los 12 meses de 2022 lograron que la tasa de cobertura de vacunación contra COVID aumentara del 45%. En este momento, en términos de dosis de vacuna contra COVID que se están entregando al país, a través del fondo rotatorio de la OPS se están negociando 1.5 millones de dosis de Pfizer que van a ser donadas por España a Nicaragua. Se completaron los detalles logísticos en los últimos días y las vacunas serán entregadas en los próximos meses. Gracias, doctora Giseli. Pasamos a una pregunta de Ana Lucía Ola, de Prensa Libre Guatemala. Dos preguntas. La primera al doctor Salas, como nuestro gerente de incidente para polio, es sobre las vacunas de polio en el país. Ana Lucia dice, Guatemala es uno de los países con niveles más bajos de cobertura vacunal contra la poliomielitis. ¿Qué tan vulnerable está el país? ¿Qué tan vulnerable está el país a que se presente un caso entre la población infantil, como ya sucedió en Perú, dado la cantidad elevada de población rural y con altos niveles de pobreza? ¿Qué apoyo recibe el país por parte de la OPS para aumentar esta cobertura de vacunación? Doctor Salas, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho que sí, Guatemala, de acuerdo a la valoración que se ha hecho por el comité asesor en esa materia para la OPS, es uno de los países de alto riesgo de presentar un caso de polio en nuestra región, una reintroducción o un brote de polio. Y por eso es importante que se siga insistiendo en las campañas de vacunación para recuperar, para poner al día los niños que no se han logrado poner al día, pero específicamente buscando verdaderamente los que no se han logrado vacunar. Las campañas de vacunación tienen que tener esa capacidad de detectar y captar a los niños que no han podido vacunarse previamente. Y claro que, como indicábamos anteriormente, es sumamente importante que el esquema básico de vacunación llegue a los niños que tiene, a los niños que tiene que llegarle. En eso, el país y OPS ha estado trabajando también en la elaboración de planes de mitigación en Guatemala, específicamente también para el caso de la reemergencia de polio, también aprovechando sarampión a nivel local. Y en esto se han sumado participación de personal de salud, de líderes comunitarios y municipales, porque si hay algo que es claro, es que si queremos sacar no solo a Guatemala, a la región de este bache en donde hemos caído en materia de inmunización, tenemos que hacer un esfuerzo por articular todos los actores sociales que pueden ayudar a recuperar las coberturas de vacunación. Y el nivel comunitario, los alcaldes, los líderes religiosos tienen muchísimo que aportar en esto. Y obviamente otras entidades, organizaciones no gubernamentales, tenemos que unirnos todos y Guatemala, y estoy seguro que la región va a salir adelante. Gracias. Gracias, doctor Salas. Pasamos a una segunda pregunta de Ana Lucía, de la Prensa Libre, sobre la vacunación de COVID-19 en la población infantil en Guatemala. Ana Lucía pregunta, ¿la vacunación de COVID en la población infantil se quedó estancada? Solo el 19% de la población en Guatemala está vacunada con 2 dosis, según los datos oficiales. ¿Cuál es la recomendación de la OPS ante esta baja cobertura? El país debe seguir con los esfuerzos por vacunar al resto de los niños contra el COVID-19. Doctora Giseli, por favor. Gracias y mil gracias por la oportunidad de contestar esta pregunta tan importante. El 20 de marzo de este año, entonces muy recientemente, el SAGE de la OMS, entonces el Grupo Técnico Asesor de la OMS, publicó nuevas recomendaciones sobre la vacunación contra COVID, incluye recomendaciones sobre la vacunación en niños. En estas últimas revisiones de las recomendaciones que se basan en la revisión de datos y estudios de todo el mundo, la OMS y el SAGE recomiendan que niños y adolescentes, entonces quiere decir personas entre los 6 meses y los 17 años,
que tienen comorbilidades sí deben continuar a recibir no solamente las 2 dosis de serie primaria, pero también una dosis de refuerzo en los 12 meses después de la aplicación de la última dosis. Por lo que concierne a los niños menores de 18 años que son sanos, la recomendación de la OMS en este momento es que se apliquen solamente 2 dosis de vacuna sin ningún refuerzo adicional. Por supuesto, cada país va a adaptar estas recomendaciones según su situación epidemiológica, sus consideraciones socioeconómicas también, pero esas son las recomendaciones de SAGE. Y en este punto es muy importante subrayar que desde el inicio de la pandemia, la tasa de letalidad de COVID en niños y adolescentes siempre ha sido baja. La gran mayoría de los casos de fallecimiento en adolescentes y niños siempre han sido entre los niños con comorbilidades. Entonces, con la aplicación de dosis de serie primaria y de dosis de refuerzo en estas poblaciones con comorbilidades, estamos enfocando nuestros recursos en vacunar a las personas que más necesitan protección. Y eso no es solamente para los niños con comorbilidades. Esta misma recomendación se extiende a todas personas que tienen un alto riesgo de infección, enfermedad severa y muerte. Por ejemplo, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, personas que son con comorbilidades o que son inmunodeprimidas y, por supuesto, nuestros trabajadores de salud que son expuestos y siguen siendo expuestos a la posibilidad de infección. Gracias, doctora Giseli. Pasamos a una pregunta de seguimiento desde México, de Manuel Lino, Eje Central en México. Pregunta en el reporte State of the World's Children de la UNICEF. México aparece con alta confianza en que las vacunas son importantes para los niños. Sin embargo, también aparece, junto con Brasil, entre los países donde hay una alta proporción de infantes con 0 dosis. ¿Podrían comentar sobre esto? Doctor Barbosa, por favor. Gracias por la pregunta, Manuel. E, de novo, não é problema, desafortunadamente, só em México. México e Brasil, como têm uma grande população, né, em número de niños com 0 doses de vacinação, que são os niños que mais nos preocupam nesse momento, têm os números mais importantes da região. Mas em todos os países, há que revisar onde estão e por que estes niños não estão vacinando-se. Eu creio que é muito importante fazer uma análise de cada país, de cada estado, de cada cidade. Muitas vezes, as barreiras são distintas, né? Por exemplo, se os centros de vacinação não abrem em final de semana, muitas vezes, se só há uma pessoa que tem emprego em la família, como uma mulher, em la maioria das famílias pobres de América Latina, essa mulher tendría que irse 10 ou 12 vezes para vacunar um hijo ou uma hija durante o primeiro ano de vida. Então, se o centro de saúde não está aberto em las noites ou em final de semana, essa é uma barreira para que essa pessoa pueda vacunar seus hijos. Se não estamos com campanhas e estratégias de comunicação que puedan brindar a informação que um número importante de famílias hoje requerem sobre as vacunas, também estamos a deixar que essas pessoas sigam aí com suas dúvidas de vacinar, sem responder às dúvidas. Se não estamos involucrando os profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde de todas as especialidades, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de saúde, para que tenham condições de contestar uma pergunta que hace uma família: necessito vacinar? Essa vacuna é segura? Ou seja, essa informação tem que estar disponível, tem que ser compartida com as pessoas. Então, nós outros da OPS, basado em uma resolução importante que foi aprovada por nossos Estados-membros, estamos para apoiar os países nesse processo de fortalecimento e modernização de los programas de imunização. E, además, como mencionei, vamos liderar em las Américas essa iniciativa, que é uma iniciativa mundial de Big Catch-up, la gran puesta al dia, em espanhol, que vai ser durante um ano, exatamente para trabalhar com México, com Brasil, com todos os países, para identificar as comunidades, os bairros, as famílias onde há niños sem vacinar, identificar as barreiras, identificar as estratégias para que se pueda, ao final de esse ano, que empieza agora, não ter mais nenhum niño com vacinação zero, com 0 doses de vacuna em nossa região. Muitas graças.
Gracias, director. Pasamos a más una pregunta del Caribe, de los colegas, un colega de St. Martin, Stephen Cirillan, en inglés. Stephen asks, we have been seeing... Stephen está preguntando, hemos visto un aumento en el número de personas en el Caribe que se rehúsan a vacunarse o incluso que no desean que se administren las vacunas a sus hijos. ¿Pueden decirnos por qué y en tal caso qué está haciendo la OPS para remediar ese problema? Doctora Giseli. Gracias. La OPS y algunos colegas, por ejemplo, desde UNICEF, han administrado diferentes encuestas y han recabado datos para entender correctamente, como se pregunta, cuál es la inquietud que rodea la vacunación contra la COVID, no solo entre los niños, sino también entre los profesionales de la salud y los adultos. Algunos de los resultados revelan que hay grandes dudas en lo que hace a la inocuidad de las vacunas. Muchos dicen que estas vacunas se elaboraron demasiado rápido para garantizar la inocuidad de la vacuna y otros están preocupados sobre la efectividad de las vacunas. Algunos que se vacunaron pueden aún infectarse, a pesar de que esta infección puede ser asintomática o bastante leve. Y sin embargo, la infección se reduce marcadamente una vez que se vacuna. Entonces, la OPS está trabajando con los países en el Caribe para fortalecer sus programas vacunales y también aumentar la vigilancia, informar sobre herramientas para la vacunación, programas de vacunación, no solo para el público en general, sino también para los que toman las decisiones a todo nivel y los médicos. En especial, en el Caribe estamos trabajando muy estrechamente con asociaciones profesionales para asegurarnos de que se capacite sobre las vacunas, sus efectos como parte integral de los programas de estudios de las facultades de enfermería, de medicina, de manera que no solo los médicos, sino también los que vacunan tengan toda la información fácilmente disponible. Gracias, doctora Giseli. Tomamos ahora una pregunta de Matías Levy de Medscape en español. En Argentina, Matías pregunta, ¿se puede hacer un balance del impacto de COVID-19 en términos de la aceptación y confianza de la gente en las vacunas del programa o calendario oficial de inmunizaciones? Doctor Barbosa, por favor. Gracias por la pregunta, Matías. Matías, sabemos sim já qual foi o impacto de la pandemia para impedir que os niños e niñas se vacunassem, né? Como mencionei, 2,7 milhões de niños e niñas deixaram de vacunar-se por muitos motivos, né? Porque em muitos países os profissionais de saúde tiveram que ser direcionados para os serviços de emergência, para os hospitais, para a terapia intensiva, porque as pessoas não se sentiam seguras para ir à vacunação quando estavam em uma ola de transmissão muito forte. Ou seja, por muitos motivos, o impacto negativo da pandemia é muito importante sobre a vacunação. Creio que é importante o que você pergunta, se todas as informações falsas, os rumores sobre as vacunas de COVID-19, que desafortunadamente foram uma característica não só em las Américas, para em todo o mundo, que impacto isso pode ter em las vacunas de la vacunação rutinária para polio, para sarampião, para difteria e outras. Todavia não temos dados sobre isso, mas temos sim uma preocupação forte, porque em verdade estes rumores seguem, a falsa informação sigue, e por isso é muito importante, primeiro, que os ministérios de saúde puedan desarrollar paquetes de informação sobre as vacunas, sobre a seguridade, como se hace todo o processo de certificação de seguridade e eficácia de uma vacuna antes de autorizar seu uso em pessoas, como se hace o monitoreio depois que se autoriza o uso, ou seja, mesmo vacunas já conhecidas seguem bajo um monitoreio muito cercano de todas as autoridades sanitárias. E creio também que é muito importante revisar bem para involucrar os profissionais de saúde. Os dados que temos de alguns países informam que os profissionais de la saúde são a fonte mais confiável que as pessoas tomam para fazer a decisão de vacunar-se ou vacunar seus filhos e filhas. Então, ter estratégias específicas para os profissionais de saúde é muito importante.
tener estratégias também para involucrar os líderes comunitários, a sociedade civil, líderes religiosos e outros também é muito importante. Eu creio que nosso objetivo é fazer de novo que não só os profissionais de saúde que trabalham diretamente com as vacunas, pero que toda a sociedade pueda considerar, pueda participar, pueda estar aí participando de uma maneira muito ativa para que sigamos a proteger os niños e niñas de las Américas. Gracias. Gracias, director. Una pregunta de seguimiento de Tomer Urbix, del diario El Observador en Uruguay. Tomer, sobre la vacunación, el perfil de los niños que tienen retrasos en las vacunaciones. Entonces, pregunta Tomer, ¿cuáles son los perfiles que vienen más retrasados de los niños con los programas de vacunación? Doctora Giseli, no sé si podemos comentar alguna cosa. Sí, gracias. Al momento tenemos informaciones, no tenemos informaciones detalladas sobre el perfil de los niños que son subvacunados o no vacunados. Sabemos que en términos generales vienen de áreas rurales, de poblaciones quizás desfavorecidas, pero no tenemos informaciones detalladas a nivel de el barrio, y ese es el tipo de información que necesitamos. Entonces, la OPS está implementando múltiples proyectos en varios países de las Américas y está aprendiendo de otras regiones y de países que ya implementaron en nuestra región estas estimaciones para determinar dónde viven. Primero, dónde viven estos niños elegibles y segundo, dónde viven estos niños elegibles que todavía no recibieron todas las dosis de vacunas por la que deberían recibir. Entonces, estamos utilizando análisis de modelos matemáticos, análisis de imágenes satelitales y modelos, experiencias de otros países, también de nuestra región, para poder identificar según el barrio dónde viven los niños no vacunados y cómo podemos refocalizar nuestros recursos para recuperarlos. Gracias, doctora Giseli. Doctor Barbosa, quizás complementar con alguna información. Sí, no, gracias. Solo para complementar la información que Margarita ha brindado, né, y subrayar también lo que ella mencionó, que es muy importante que en cada país se pueda identificar cuáles son los grupos y cuáles son las razones. Voy a dar un ejemplo, né? Brasil muy recientemente hizo como una encuesta en la población para identificar los grupos con la cobertura de vacunación por 5 grupos distribuidos por distintos niveles socioeconómicos. Y los principales problemas estaban entre los más pobres, né, de la periferia de las grandes ciudades, de las muitos pobres com violência e que têm as barreiras econômicas e sociais de acesso aos serviços, que mencionei algumas, mas também há uma redução importante entre os mais ricos. E isto, muito provavelmente, está vinculado com as falsas informações que foram muito divulgadas durante a pandemia, ou mesmo informações sem nenhuma base de evidência que alguns malos profissionais de saúde brindam a essas famílias. Que muita gente, por exemplo, diz que não, tu hijo ou hija não necessita vacuna porque tem uma alimentação boa, vive em um barrio que tem água e saneamento. Isso não é verdade. Esses niños e niñas também necessitam vacunar. E se um sarampião em um ninho ou ninha muito bem alimentado, que tem uma boa condição social, pode não ser tão grave, esse ninho pode transmitir para um ninho muito mais pobre, que aí sim vai ser um sarampião muito grave, que pode, inclusive, levar à morte desse outro ninho. Então, eu creio que, además da proteção individual, sempre é bueno subrayar a importância do compromisso da coletividade, da comunidade, da sociedade. Vacunar os ninhos e ninhas é proteger a cada um deles e é também proteger a todos e todas que estão em la mesma comunidade. Gracias, director. Un mensaje muy importante. Pasamos a más una última pregunta de colegas del Caribe, de Bahamas, Tyler Simonet.
I hope I'm saying this right, from Eyewitness Espero News. haber pronunciado bien el nombre de Eyewitness News. Tyler está preguntando si las tasas de vacunación están cayendo en las Bahamas. ¿Cómo debería manejar el gobierno esto? La tasa de vacunación contra la COVID es satisfactoria para la OPS y en general las tasas de vacunación generales son satisfactorias para la OPS. Doctora Giselle, sí, muchísimas gracias por esta pregunta. Como en el resto del Caribe y en la mayoría de los países en América Latina, sí, las tasas de cobertura vacunal han caído en las Bahamas durante la pandemia de la COVID. La OPS sigue trabajando con los socios, con las Bahamas, no solo para fortalecer las campañas de vacunación sistemáticas, sino también todas las que necesitamos para fortalecer y superar estas brechas. En lo que hace a las tasas de vacunación contra la COVID, al 6 de abril de este año, hace un par de semanas, la tasa de cobertura notificada por las Bahamas era de 41,7%, lo cual aún no satisface el umbral establecido por la OMS del 70% como umbral mínimo para que la población tuviese cierta protección contra la COVID-19. Las Bahamas aún tiene trabajo por hacer como muchos países del Caribe, pero una vez más concentrándonos una vez más en las poblaciones que tienen la mayor prioridad para la vacunación, las embarazadas, las personas con comorbilidades, las personas de edad avanzada, las personas que tienen una inmunodeficiencia y los trabajadores de la salud. Y en lo que hace a las tasas generales de vacunación, las Bahamas notifica una tasa de cobertura que se acerca al umbral del 95% que nosotros deseamos para la mayoría de las vacunas, pero hemos observado también, sin embargo, que hubo una caída del 14% en esta tasa. Quiere decir que los niños que van a un consultorio para recibir las vacunas a los 2 meses, el 14% de ellos no está regresando para recibir la siguiente vacuna. Entonces, esta es una preocupación para el Ministerio de Salud, para la OPS. Los socios debemos asegurarnos que los niños y los padres regresen a los consultorios para recibir todas las series vacunales para que estén totalmente protegidos contra todas las enfermedades. Gracias, doctora Giselle. Tenemos una pregunta interesante. Tras los casos de dengue en muchos países en la región, Mark Barone, del Fórum DCNTS de Brasil, pregunta en inglés, should the new vaccine against dengue be prioritized in La Brazil? nueva vacuna contra el dengue debiera recibir prioridad en América Latina y en el Brasil. Señor director, bueno, muy bien, muchísimas gracias. El dengue claramente es una enfermedad importante en Brasil, en América Latina, en la región. Hay brotes de dengue notificados en el Brasil y en varios lugares del Caribe. Permítanme explicar el proceso para que se introduzca una vacuna en el programa de vacunación nacional. Esta vacuna debe ser aprobada por las autoridades regulatorias. Entonces, esta nueva vacuna es producida por un productor japonés. Ellos presentaron datos muy interesantes con una prevención de aproximadamente del 61% de los casos más leves y un 80% de los casos moderados. Entonces, cada uno de los países tiene sus propias autoridades regulatorias. En Brasil, recientemente, la autoridad regulatoria tuvo acceso a los datos suministrados por el productor Takeda y autorizaron el uso de la vacuna. También en la región europea, la autoridad europea aprobó la vacuna, así como en Indonesia. Estas son las 3 autoridades regulatorias que han aprobado la vacuna. Aquí en los Estados Unidos, la FDA todavía está en el proceso de análisis de estos datos. Después de recibir la autorización, la vacuna debe ser recomendada. Es decir, necesitamos que los países, la OMS, analicen los datos. Luego se recibe la vacuna y cuál es la estrategia para llegar a todos estos grupos. Estamos en el proceso de analizar cuál es esta estrategia. Probablemente esta estrategia y el grupo asesor de la OMS que establece esta recomendación sobre las vacunas,
la OMS y también la OPS. Probablemente vamos a hablar sobre esto más adelante este año, pero al mismo tiempo ya hemos comenzado con las negociaciones con los productores de estas vacunas, porque cuando estas vacunas queden aprobadas, el productor recibirá la calificación previa de la OMS y queremos así obtener un precio para ofrecer estas vacunas a los países de la región que deseen utilizarlas. Y esto va a ser muy importante si ustedes tienen países, por ejemplo, con una población muy grande como Brasil, México y otros, si estos se reúnen para comprar estas vacunas a través del fondo rotatorio de la OPS, podemos tener una palanca bastante fuerte para estas negociaciones y tal vez logremos un mejor precio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Al final de nuestra sesión, contestamos la mayor parte de las preguntas. Algunas son bien específicas, pero vamos a compartir una hoja informativa y enlaces con más informaciones para los países. Pero antes de irnos, tendría yo una pregunta de seguimiento al director. Doctor Barbosa, mencionaste la plataforma regional para las vacunas que estamos investiendo en la OPS. Quizás puede pasar a los periodistas una actualización. Não, graças. Isso eu creio que é uma iniciativa muito importante. Nossos Estados-membros aprovaram 2 anos atrás uma resolução muito importante de solicitar à OPS que pueda liderar esforços para reduzir a vulnerabilidade da América Latina e do Caribe. Desafortunadamente, a América Latina e o Caribe se importam 10 vezes mais produtos para a saúde do que se exporta. E isso foi visível durante a pandemia. Nossos países tiveram muita dificuldade de ter acesso a equipos de proteção personal para os trabalhadores da saúde, a los ventiladores, depois a las vacunas. Então, essa plataforma começou com uma seleção, como eu mencionei, de 2 projetos, um em Argentina, de Synergium Consórcio, e um em Brasil, de Biomanguinhos Fiocruz. Lá de Synergium Consórcio é uma transferência de tecnologia, lá de Brasil é um desenvolvimento próprio de uma vacuna que tem a mesma tecnologia de ARN mensageiro, que é a tecnologia que é utilizada em las vacunas de Moderna e de Pfizer, por exemplo. Essa plataforma é importante, ter a capacidade de produzir vacunas basadas em RNA mensageiro, porque é uma vacuna que vai poder ser utilizada no futuro para outro coronavírus, e os coronavírus sempre são um candidato forte para produzir emergências de saúde pública internacional. A crise de SARS, no ano 2003, era um coronavírus. A crise de MERS, no ano 2011 e 2012, era outro coronavírus. Agora tuvimos um terceiro coronavírus, é SARS-CoV-2, ou seja, os coronavírus sempre são candidatos a produzir emergências de saúde pública de importância internacional. Então, essa plataforma tecnológica vai garantizar que tenhamos em nossa região capacidade de produzir vacunas para coronavírus, ou mesmo para um vírus de influenza pandêmico, ou mesmo, quizás, para outras enfermidades importantes na região, como dengue, como zika, como chikungunya. Então, ter essa tecnologia, dominar essa tecnologia é muito importante. A OPS está apoiando com estudos de regulação, de propriedade intelectual, de apoio à capacitação técnica, visitas de los 2 projetos para o hub de produção que há para essa vacuna, ou seja, com muitas iniciativas para apoiar que se pueda ter esta tecnologia em nossa região. Há outras iniciativas também que se está com a plataforma regional, como apoiar a certificação de qualidade de produtos produzidos em América Central e em Sudamérica, de equipos de proteção personal e outros. Ou seja, eu creio que é uma iniciativa de mediano e largo prazo, pero que vai a reduzir uma vulnerabilidade muito importante. E subraio ao final que estamos falando de produção, por exemplo, de vacunas de ARN mensageiro em Argentina e Brasil, pero as vacunas produzidas aí não são para beneficiar só a Argentina e Brasil, pero para beneficiar todos os países de América Latina e do Caribe por intermédio
de nuestro fondo rotatório para las vacunas. Assim que também, además de fortalecer o desenvolvimento tecnológico, científico, a capacidade de produzir, também é uma iniciativa importante para fortalecer o panamericanismo e a solidariedade que devemos ter em nossa região. Muchas gracias. Gracias, director, por la actualización. Colegas, ahora sí llegamos al final de la sesión de hoy. Como comenté, compartiremos un comunicado y también una hoja informativa con más detalles de la situación de vacunación en los países y la región, y también enlaces que pueden ahí encontrar informaciones específicas. Quedamos claros a disposición para cualquier pregunta de seguimiento o solicitud. Pueden enviarlas a mí, a mis colegas del equipo de medios, Sebastián y Ashley, en el correo mediateam@paho.org. Y en nuestro sitio web también encuentran materiales sobre nuestra campaña, la campaña de la OPS para la semana de vacunación, con el lema Ponte al día, cada vacuna cuenta. Compartiremos también en las próximas semanas los detalles sobre la próxima sesión, la próxima conferencia de prensa de la OPS. Por favor, queden atentos a los avisos. Muchas gracias, director, y a nuestros voceros, Margarita Giseli, doctora Giseli, doctor Salas, por la participación, y claro, a los periodistas por conectarse. Un saludo y buena semana.